Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es el futuro del desempeño remoto. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, iniciaremos de esta manera, ¿no? Creer que trabajar en forma remota en un equipo es solo usar tecnología, es como pensar que el trabajo en equipo depende solo de muebles de la oficina. Y es que el trabajo remoto es una herramienta pues que permite a las compañías mantenerse competitivas en un entorno intensamente globalizado, pero conlleva sus propias dificultades y áreas de oportunidad. Desgraciadamente algunas empresas pues eligen aferrarse a esquemas tradicionales que son menos eficientes, ¿no? Pero que ya conocen, en lugar de enfrentar y superar los retos de dinámicas de trabajo innovadoras y flexibles. Es así que muchas empresas eh, demora mucho, ¿no?, en adoptar ciertos cambios que les va a permitir mantenerse sin duda alguna vigentes. Es así que entra este concepto, ¿no?, hoy tan ampliamente usado, tan requerido, ¿no? Estamos frente a una situación en la que el trabajo en entornos remotos va a ser una constante. Ya se va de cara de aquí al futuro, ¿no? Muchas empresas vienen adoptándolo ya de manera permanente, ¿no? Y es que la pandemia, sin duda alguna, pues ha logrado dar ese empujón a muchas de las organizaciones que aún temían dar ese paso de cara, pues, a los trabajos remotos. Una empresa exitosa se caracteriza por la calidad y competitividad, pues, de su talento humano. Para contar con una plantilla de alto nivel es fundamental medir el desempeño laboral de una manera periódica para saber si están trabajando de forma efectiva. Y es que este cambio, ¿no?, de la forma pues tradicional de trabajo, que abarcaba sin duda alguna el ámbito presencial, ahora ya migrado a este ámbito remoto, requiere la medición, ¿no?, de aquellas labores y de aquellas funciones que todos de alguna u otra manera realizamos, ¿no? Es decir, el pasar, el migrar, ¿no?, de un entorno presencial a un remoto, no es que quite, ¿no?, aquella responsabilidad en el ámbito de la medición. Más bien, la medición se hace una constante, pues es necesario evaluar, ¿no?, la productividad, la eficiencia, la eficacia y cómo es que va evolucionando el trabajo a través del tiempo. De hecho, va a haber pues esta etapa, ¿no?, de transición en la que la migración va a representar algunos obstáculos, va a representar algunos retos y algunas barreras. Sin embargo, ¿no?, el ser humano pues tiene esa capacidad de reinventarse y de adaptarse. Entonces, la adopción en este ámbito remoto, así también como la medición del mismo, no puede quedar fuera de contexto organizacional. Pues bien, el teletrabajo es una modalidad pues, que se caracteriza justamente por la flexibilidad. Pero eso no significa que esté exenta de ser evaluada como si fuera un trabajo presencial. La evaluación de los empleados resulta absolutamente imprescindible para que este modelo de gestión laboral obtenga pues los resultados deseados, ¿no? Entonces, es necesario, de todas maneras, en el ámbito remoto, realizar aquella medición, ¿no?, del trabajo que se viene realizando. Pues bien, medir el desempeño laboral es un proceso cada vez más indispensable. A pesar de lo importante que es este proceso, el 51% de los empleados siente que las evaluaciones de desempeño son inexactas. Y según Deloitte, esta consultora a nivel pues internacional, indica que solo el 8% de las empresas cree que su proceso de gestión del rendimiento es muy eficaz para impulsar pues el valor empresarial. Medir el rendimiento de los trabajadores en el hogar requiere el uso de la tecnología específica que dote tanto a los empleados como a los CEOs de herramientas necesarias para realizar pues un seguimiento preciso de la actividad laboral. No se trata de monitorizar todas las acciones del empleado, sino más bien de comprobar que su trabajo se desarrolla al ritmo previsto y está cumpliendo todos los indicadores previamente acordados, ¿no? Caso contrario, puede generarse pues una sensación de falta de control que impacte negativamente en la productividad del trabajo. Obviamente, la evaluación del trabajo a distancia no puede seguir los mismos criterios que la que se realiza en las instalaciones físicas de la empresa. Por ello, justamente es que resulta
preceptivo ajustar los parámetros para medir el rendimiento laboral al trabajar desde casa. Y es que, muy contrariamente a lo que inicialmente se creía, ¿no? Voy a trabajar desde casa, decían algunos trabajadores, y nadie me va a ver, ¿no? En cualquier momento, pues me voy a echar a dormir, voy a tener más tiempo, voy a engañar a mi jefe, dejo mi cámara prendida y ya mi jefe cree que yo estoy ahí. Pues no, ¿no? Eh, las empresas hoy tornan la medición del desempeño en justamente con herramientas mucho más complejas, ¿no? Mucho más precisas para determinar realmente hoy en día la evaluación del desempeño basada en objetivos y en resultados. Si bien es cierto, antes se contaba pues con 8 horas diarias en el entorno presencial, ¿no? De trabajo, hoy ya no podemos pues guiarnos de ese indicador, ¿no? De que el trabajador pues esté 8 horas sentado dentro de mis instalaciones. Ya no podemos confiarnos en ese indicador. De paso que también el que estemos 8 horas sentados no garantiza que seamos altamente productivos, ¿no? Entonces, peor aún, ahora en entornos remotos, donde evaluar las competencias, la capacidad de los colaboradores se ha hecho imprescindible, ¿no? Necesario para conducir justamente el ámbito del teletrabajo o el trabajo remoto. Pues bien, ¿por qué es tan difícil entonces medir el desempeño? ¿No? ¿Por qué se torna tan complicado? ¿Por qué se hace en algunas empresas un mundo cuando se habla pues de medir de repente el desempeño de los empleados? Los jefes están acostumbrados a evaluar el desempeño de forma subjetiva. Y es que en muchas ocasiones hemos caído, ¿no? En esta posición en la que, por ejemplo, no nos llevábamos bien con un jefe. ¿Y qué pasaba? El jefe pues daba las peores referencias de nosotros, o la evaluación salía en negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque dependíamos de una percepción altamente subjetiva, ¿no? Que claramente representaba que el trabajador, que el colaborador, pues pueda salir mal. Es por eso que justamente se implementa esta evaluación 360, ¿no? Donde tenemos una evaluación global sobre el desempeño de un trabajador. Me evalúan mis pares, me evalúa mi jefe, me evalúan las personas que tengo a mi cargo, me evalúan proveedores o clientes, incluso me evalúo yo mismo, ¿no? Esto me da claramente una visión y un entorno distinto al ser evaluado por varias personas, muy contrario a ser evaluado por una sola, ¿no? Me da una visión cada vez más global, me prepara incluso para permitirme mejoras en base a aquellos puntos y aquellas falencias que se han evidenciado, ¿no? No cuentan con un mecanismo de evaluación adecuado a su realidad, y es que las herramientas que se utilizaban para la evaluación presencial muchas veces distan de la realidad actual. La realidad actual nos lleva a evaluar en entornos remotos, en ámbitos separados, eh, que claramente pues no nos da, ¿no? Esta presencialidad. Entonces, pensar que aquellas herramientas que utilizábamos en entornos presenciales va a servir por el remoto también, ¿no? Es muy poco probable, ¿no? Entonces debemos adecuar justamente aquellos mecanismos de evaluación a la coyuntura que nos toca, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Esto da para largo. El tema del trabajo remoto da para largo. Si bien es cierto, pues hoy contamos o vemos que ya están llegando las vacunas, pues ustedes saben de que eso requiere de fases, ¿no? Y eso no va a ser pues a corto plazo, ¿no? Se habla que incluso eso se puede extender hasta el próximo año. No saben cómo cuantificar el trabajo de sus empleados. Si no sabemos qué medir ni cómo hacerlo, entonces ¿cómo vamos a saber cuantificar el trabajo de nuestros empleados? ¿Qué vamos a evaluar? Objetivos, resultados, metas, tiempo, ¿qué vamos a evaluar? ¿No? Realizan los procesos de forma manual, lo que genera muchas demoras. Hoy en día existe pues software que nos permite hacer una evaluación más pormenorizada, más puntual, más fina, ¿no? Desde todos estos ángulos, ¿no? Tenemos hoy evaluaciones, o contamos ya con evaluaciones
que son procesadas por software especializado que permite obtener rápidamente, ¿no?, en qué estamos fallando a nivel de competencias, a nivel de habilidades e incluso también de conocimientos, ¿no? Pues bien, ¿cómo medir el desempeño en entornos remotos, ¿no? Existen diversas alternativas, así que buscar la que más se adapte al tipo de trabajo que realizamos es justamente nuestra chamba, ¿no? Nuestro trabajo. Los procesos internos del área, la cultura del equipo, el estilo de liderazgo, es algunos de los puntos que también se evalúan incluso en entornos remotos. La tecnología también juega un rol pues, fundamental, ¿no? Pero, sin duda alguna, es importante utilizar las herramientas correctas. La manera más rápida de medir el desempeño en el trabajo remoto es a través de las métricas de salida. Estas cifras te permiten pues medir entregables muy específicos como diversos números. Un ejemplo de ellos, las publicaciones en redes sociales, ¿no? Los tickets de soporte resueltos, ¿no? En el caso haya pues de repente quejas, reclamos, también permite ver en cuánto hemos subsanado aquellos reclamos, cómo hemos arreglado estas quejas, ¿no? Sin embargo, tenemos pues, por ejemplo, ¿no?, la medición de metas, que es una de las herramientas hoy en día más utilizadas en ámbitos remotos. Al trabajar de forma remota, los jefes no pueden estar pues concentrados en verificar que sus empleados estén conectados. Sería una locura, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en empresas bastante grandes, donde trabajan miles y miles de empleados. Entonces, las empresas no se van a dar abasto, ¿no? O los jefes no se van a dar abasto, pues, para ver quiénes y quiénes sí están conectados, ¿no? Para ello es necesario pues darles autonomía para que puedan organizar su día y exigir únicamente el cumplimiento de resultados en los plazos establecidos. La mejor forma de medir los resultados es creando buenas metas. Y una buena manera de crearlas es siguiendo la metodología SMART, ¿no? Que ya hemos hablado justamente de esa metodología en varias oportunidades, ¿no? Cada meta debe ser pues específica, debe ser también medible, ¿no?, alcanzable, relevante y tener un tiempo límite. Un ejemplo de meta SMART para el departamento de mercadeo podría ser pues aumentar en un 50% las visitas orgánicas de un sitio web, por ejemplo, antes del final del mes. Y es así que en este punto se hacen cada vez más indispensables también los indicadores, ¿no? Es importante dicha medición para establecer justamente cuál es aquella temperatura, dónde estamos, ¿no? A dónde queremos llegar, pero en dónde nos encontramos de manera actual. Y es que, imagínense, hoy ya no estamos en esos tiempos en que el jefe tenía que estar pues detrás de los empleados. Mucho tiene que ver también la cultura, los países donde se establece este trabajo remoto. Por ejemplo, si hablamos de países como Estados Unidos, Europa, ¿no?, Japón, por ejemplo, son países donde el tema del trabajo está muy interiorizado. Esas personas saben, ¿no?, de que dependen de ese trabajo para poder, pues, vivir. Y si la empresa, de alguna u otra manera, les flexibiliza de repente los horarios, les flexibiliza el ambiente donde desarrollan el trabajo, ¿no? Estos trabajadores saben que tienen que retribuir con el trabajo. Pero ¿qué pasa con la cultura en América Latina, por ejemplo, ¿no? La cultura en América Latina se orienta más a, de repente, a la viveza, ¿no? No me ve, entonces no hago nada, ¿no? Y ese es el problema. Muchas empresas no confían, ¿no?, en sus trabajadores. Por eso es que en esta parte del mundo ha costado mucho adaptarse al entorno remoto, cosa que no ha pasado, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, donde la implementación de trabajo remoto ya venía siendo una constante. No de repente a totalidad, pero no les ha costado adaptarse a ese tipo de trabajo porque ya la venían adoptando. Acá, en esta parte del mundo, América Latina, sí. ¿Por qué? Porque muchas empresas no estaban preparadas, no tenían pues infraestructura tecnológica, las personas, muchas de ellas no sabían ni siquiera cómo usar una plataforma pues digital para relacionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha habido, ¿no?, esa cultura de la viveza donde los empresarios lógicamente no confían en muchas ocasiones en su personal, ¿no?
De hecho, hay empresas que ya venían adoptando, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, el trabajo en entornos remotos, pero era un 20%, o sea, casi nada comparado pues a todo el trabajo que se realiza en el país. Entonces la pandemia fue aquel empujón, ¿no? Que logró trasladar todo al ámbito remoto. Sin embargo, también tiene mucho que ver el compromiso del empleado, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Ok. Es una forma práctica, la medición de metas, justamente, de hacer saber a los empleados los resultados que se esperan pues de su trabajo. Hay que tener presente, ¿no?, que las metas deben ser lo más detalladas posible porque queremos saber qué es lo que se quiere lograr. Según Forbes, la probabilidad de errores aumenta hasta en un 40% cuando los empleados no saben qué resultados deben alcanzar. Y es por ello necesario que los resultados sean los objetivos, las metas transparentes y obviamente también los resultados se van a dar de forma transparente, porque si yo no sé qué es lo que quiero lograr, claramente pues va a haber esos márgenes de error, ¿no? Tenemos los checklists de tareas. Durante este periodo de cambio, especialmente si es la primera vez, ¿no?, que el negocio se torna en este ámbito de teletrabajo, se recomienda pues hacer checklist de tareas a diario. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los negocios pequeños, ¿no? Donde puede ser incluso un poco más llevadero tener pues pormenorizado cuáles son las actividades puntuales que se deben de realizar de manera diaria. Aunque la periodicidad de los seguimientos pueden variar de acuerdo justamente con la experiencia y autonomía del equipo, ¿no? Se trata también de una corta reunión, ¿no?, que se hace al inicio de cada jornada. Eso lo están haciendo empresas pequeñas, por ejemplo, donde, ¿no?, se dan unos 5 o 10 minutos al inicio pues, de cada sesión para indicarles, ¿no?, a sus trabajadores qué es lo que se va a lograr al final del día, ¿no? Eso no podría, por ejemplo, ocurrir con empresas bastante grandes, ¿no? Porque de acuerdo pues, al volumen, ¿no?, de empleados que manejen, sería o tomaría bastante tiempo en realidad hacer estas reuniones para decirles qué es lo que esperan, ¿no?, sabiendo que manejan pues cantidad de personas, ¿no? Bien, entonces, lo que se quiere en este checklist de tarea es revisar las actividades que están pendientes, ¿no?, asignar los plazos y las condiciones de entrega, porque claramente pues van a haber entregables, ¿no? Estamos trabajando desde el ámbito remoto, y claramente esto se torna en un desafío en muchas oportunidades, ¿no? Pero contra todo pronóstico, las empresas lo están sabiendo adecuar a sus actividades y funciones diarias, ¿no? Entonces, no era tan difícil como parecía. Bien, sesiones de feedback. Otra forma bastante útil para desempeñar, pues, o para medir el desempeño es a través de un sistema de feedback, ¿no? Una gran alternativa que funciona para conservar la confianza del personal y mantener, pues, el trabajo en equipo. Es necesario hablar de forma diaria con el equipo, ¿no? Sin duda alguna es importante explicarles cuáles son los objetivos que buscan, qué se espera de ese personal, ¿no? ¿Dónde estaría de repente la oportunidad de mejoras? ¿Por qué no? ¿No? Es importante también considerar hacerles preguntas y hacerles consultas sobre cómo vienen realizando el trabajo. Es importante saber la percepción de los empleados. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor desafío haciendo teletrabajo, por ejemplo? Eso va a diferir de persona a persona, va a diferir de área en área, ¿no? De repente, algunos tienen o viven en lugares donde hay mucha interrupción de Internet, para otros no. Para otros, de repente significaría que tienen tantas personas en casa que no logran concentrarse, ¿no? Entonces, esto va a diferir, ¿no? No va a ser igual para todos, pero es importante conocer cuáles son los entornos y circunstancias en los que se viene realizando, ¿no?, estas actividades de teletrabajo. Y eso nos lo proporciona justamente estas sesiones de feedback. ¿De qué manera has dado continuidad a tus funciones? ¿No? Sería también otra pregunta a realizarle a mi equipo de trabajo. ¿Cómo calificarías tu desempeño ahora frente al que tenías en la oficina? ¿Hay más productividad? ¿Te sentías mejor en la oficina o ahora realizando entornos remotos? Algunos dirán, yo prefiero la oficina porque me desconecto de casa, de repente en casa hay mucha bulla.
Otros dirán, no, yo prefiero trabajar desde casa porque me ahorro pasajes, me ahorro tiempo, ¿no? Entonces, pero vamos evaluando aquella percepción, vamos evaluando estas opiniones. ¿Para qué? ¿Para qué evaluamos toda esa data, toda esa información? Para brindarle, ¿no?, mejores estrategias para que puedan desempeñar su trabajo. Pues bien, ¿existe algún tipo de problema o desafío que sientas que ha afectado tu rendimiento? ¿No? Es una también de las consultas bastante usadas en las empresas, ¿no? ¿Crees que la colaboración de tus compañeros ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? ¿No? ¿Cómo es que perciben los trabajadores el desempeño? Porque de repente yo como trabajador puedo desempeñarme muy bien, pero mi par no se está desempeñando de la misma manera. ¿Cuál es la razón? ¿En qué se le puede ayudar? ¿No? ¿Estás de acuerdo con la forma en que medimos los resultados? ¿No? En múltiples ocasiones, la forma en que se mide el resultado también determina, ¿no?, eh, que la evaluación de desempeño sea positiva o negativa, ¿no? Y como ya les decía, las circunstancias para los trabajos remotos son diversas, son distintas, no es para todos igual. Por tanto, muchas veces las evaluaciones a veces consideran ese margen de error. Entonces, estamos frente a situaciones pues bastante puntuales donde tampoco se puede generalizar aquella medición, ¿no? Bien, algunas empresas claramente van muchísimo más allá, evalúan de forma bastante personalizada, evalúan también fortalezas, evalúan debilidades, evalúan competencias, ¿no? Hacen un feedback 360 grados abierto, ¿no? Y sincero sobre todo, lo cual es una oportunidad, ¿no?, para detectar pues errores, retrasos, pero también incumplimientos y frente a las tareas encomendadas, ¿no? Pues bien, otras herramientas que tenemos para evaluar justamente el desempeño son las herramientas de monitoreo. Y es que en las últimas semanas se han popularizado herramientas como Time Doctor, ¿no?, o Gitit, que permiten hacer seguimiento del tiempo que pasa un empleado en el ordenador, por ejemplo, ¿no?, o en el computador. También existen alternativas para monitorear los movimientos del teclado y del mouse. Estos sistemas también pues llevan un registro de los programas usados o los sitios también visitados, ¿no? Sin embargo, no hace falta decir que este tipo de mediciones aumentan la sensación pues de desconfianza que siente el empleado hacia la empresa y pueden representar riesgos en su privacidad. Y es que ya las empresas pues que si bien es cierto podrían adoptar, y algunas lo han adoptado en realidad, pero son muy pocas, ¿no? Eso incentiva más bien a la incomodidad del colaborador, pues estar en el plan de estar revisando qué páginas, cuando teclea, ¿no? O estar haciendo seguimiento de cuánto tiempo está frente a la máquina, pues ya no estamos hablando acá de niños pequeños, no estamos hablando de personas a las que tenemos que ponerle pues un guardián a las 24 horas, no es así, ¿no? Entonces acá ya se habla de un tema de responsabilidad, de compromiso, en el que el beneficio de la empresa va a ser también el beneficio propio de cada colaborador, ¿no? Tenemos también herramientas como la gamificación, que es otra de las alternativas, ¿no? Puede aplicar un sistema de puntaje con el cual pues nos proporciona incentivos en una sana competencia entre los empleados y elegir pues como una especie de premiación, ¿no?, frente al empleado del mes, promoviendo conductas que mejoran el desempeño, ¿no? Estos reconocimientos también pueden ir alineados con el cumplimiento de resultados y también de actividades, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera motivan, incentivan con este tema que tiene la gamificación, pues, de recompensas, ¿no? Donde se obtiene, pues, un beneficio merecido, de nivel o estatus, ¿no? Donde establece un nivel jerárquico social valorado, el logro, que nos habla de aquella superación o satisfacción personal, y de la competencia por intentar ser mejor, ¿no? Una competencia sana. Entonces, es así que la gamificación hoy en día, dentro del ámbito tecnológico, también se adopta como una buena pues, estrategia frente a la medición del desempeño. Bien.
La evaluación del home office, ¿no? Para evaluar la efectividad del home office, las empresas deben considerar 5 aspectos fundamentales, ¿no? Tenemos el compromiso del empleado. Y ya hemos hablado, ¿no? En varias oportunidades de lo importante que es tener a colaboradores cada vez más comprometidos, ¿no? Porque si yo trabajo en una empresa donde solamente trabajo porque no me queda otra alternativa, entonces obviamente no voy a hacer un buen trabajo. Es distinto aquel compromiso del colaborador sabiendo que el bienestar de la organización es también mi bienestar propio. La satisfacción del colaborador, y esto va en clara relación a los beneficios que también obtenga, ¿no? Por eso en varias oportunidades hemos conversado también de lo que representa la compensación total, la compensación personalizada, ¿no? A todos no nos sirve de repente un viaje, ¿no? O un bono, ¿no? De la misma manera, ¿no? De repente a mí me sirve más en términos de salud, a otros les sirve más en términos de estudio, ¿no? Entonces, la satisfacción del colaborador se va a dar de esa manera. El trabajar en home office no significa que el colaborador haya perdido el tema de los beneficios, para nada, ¿no? Incluso se habla mucho del hecho de que el home office representa mucha más responsabilidad, ¿no? El nivel de energía. Y es que esto está dado en base también a la cultura organizacional y en base al trabajo en equipo, ¿no? Si yo tengo que trabajar en equipo, pues obviamente uno depende del otro, ¿no? Para ir mejorando la información, para que represente un feedback sobre cómo va quedando de repente el primer entregable de un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que se tenga, ¿no?, un nivel de energía importante, este claramente va a proveer de los recursos necesarios a los trabajadores. El espíritu del equipo. Por más distantes y dispersos que estemos, el espíritu, aunque sea a través de las pantallas, se siente, ¿no? Y se siente cuando hay un nivel colaborativo, que es lo que hoy en día se pide en los entornos remotos. No es que estemos en entornos remotos y bueno, cada uno baila con su pañuelo, no, ¿no? Más bien se pide más colaboración que la de los entornos presenciales. Porque ahora como estamos distantes, puede haber interrupciones, de repente con la plataforma, con el mismo internet, puede haber diferencia horaria, ¿no? Diferencia de idiomas, pueden haber tantas diferencias. Por eso es que se pide hoy en día que los equipos trabajen de forma más integrada, de una manera mucho más empática, que les permita justamente dar los resultados, ¿no?, que requieren las empresas. La satisfacción con el entorno de trabajo remoto, ¿no? Y es que muchos de nosotros nos ha venido a bien también el trabajo remoto. Ya no nos exponemos en la calle, ¿no? No gastamos pues en pasajes, ¿no? No pasamos 2, 3 horas en el transporte público, ¿no? No nos exponemos pues de repente a robos en la calle o a contaminación, etcétera. Mucho depende de cómo uno perciba las cosas, ¿no? Mientras que uno los perciben como un desastre, como una desgracia, el trabajar en casa, otras personas no, ¿no? Tratan de sacarle más bien lo mejor, lo bueno y lo más positivo. Y en esa medida es que nosotros vamos a tener aquella satisfacción, ¿no?, en base al trabajo remoto. Pues bien, toda esta evaluación justamente del home office, ¿no?, está representado por aquella cadena de valor de empleados comprometidos, ¿no? Y es que el compromiso de los empleados nos proporciona ese nivel de retención, ese nivel de servicio y un nivel importante de productividad, ¿no? El servicio y la retención nos proporciona satisfacción en los clientes, lealtad en los clientes, y todo esto unido con la productividad claramente nos otorga un crecimiento más los beneficios también. ¿Cómo ayudar a tu trabajador para que mejore su productividad en casa? Muchas de las empresas demandan, ¿no? Demandan mucha productividad, demandan pues que el trabajo sea mejor, mucho demandan. Pero la pregunta es, ¿y cómo ayudas a tu trabajador justamente para que sea productivo? ¿No? Habría que parar un poco y decir, o ponerse a pensar, ¿cómo ayudo yo a mi colaborador? ¿Cómo ayudo a mi trabajador? ¿No?
porque para nadie es fácil esta situación. Es entonces importante conversar de manera cercana. La transparencia en este ámbito remoto se ha vuelto cada vez más indispensable, ¿no? Hablar con claridad, proporcionar información real. Al inicio, por ejemplo, cuando recién empezó este tema del trabajo remoto, las personas tenían mucha vergüenza de repente decir pues que tenían un familiar con COVID o que ellos mismos se habían enfermado con COVID. Y es que enfermarse de este virus, ¿no? No debe ser motivo de discriminación, ni debería ser motivo ni de temor, ni de miedo, ni de vergüenza, ni nada, porque nadie está exento de esto, ¿no? Y era algo, pues, que muchos de los colaboradores en las empresas no lo decían, ¿no? Incluso se hablaba en un inicio de que, por ejemplo, en supermercados, habían trabajadores que asistían así, enfermos, porque tenían miedo al despido, ¿no? Y esto provocaba, pues, contagios más masivos, ¿no? Entonces, la idea es justamente darle a tu trabajador este aspecto tan abierto en base al feedback, ¿no? A una conversación cada vez más transparente, que permita justamente este relacionamiento pues más directo. Ser flexible, ¿no? Hemos sido capaces de desarrollar esta capacidad, pero al límite, ¿no? La flexibilidad ha sido una constante en términos de organización. Claramente, al inicio ha sido duro para todos establecer esta nueva forma de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué nos ha tocado, no? O éramos flexibles o simplemente o la gente se iba o habían despidos y no había forma, ¿no? Entonces, hemos tenido de alguna u otra manera que ser flexible de ambos lados. Realizar reuniones. Muchas empresas vienen haciendo reuniones después del término de trabajo, pero no una reunión formal, sino una reunión, una especie de té, café, algo así, o coffee break, ¿no? Y es que el poder de la conversación, justamente como su nombre lo dice, tiene mucho poder, ¿no? Hay cosas que durante el horario laboral es un poco complejo hablarlas, pero fuera de esto sí, ¿no? Hay esta especie de sosiego para poder desarrollar algunos temas, ¿no? El feedback, importantísimo. Necesitamos feedback de todos lados, ¿no? Necesitamos esta información de todos lados, ¿no? Clientes, proveedores, los mismos colaboradores puestos en el campo, ¿no? De los directivos también para que vean cómo va el manejo de la organización. Una empresa que está fielmente comunicada, permanentemente comunicada, va a ser una empresa que proponga nuevas formas de trabajo, nuevas ideas, que entre todos se preocupen, ¿no? Por abordar el beneficio de compensación total. La negociación, sin duda alguna, ¿no? Este ha sido un tirijala, ¿no? De ambos lados, organización, empleado. Ha sido importante sentarse a negociar, sentarse a hablar. Muchas de las empresas tuvieron que bajar pues sueldos, ¿no? Otros trabajadores tuvieron que salir de las organizaciones, ver en otro lado porque no les alcanzaba. Y es así como las personas pues se han ido adaptando, ¿no? Las organizaciones del mismo modo también se han ido adaptando para pues abordar esta nueva realidad de forma tan compleja, ¿no? El futuro del desempeño remoto, ¿en qué va a acabar todo esto? ¿No? Nos preguntamos en algún momento. El objetivo ha de radicar en el beneficio que implique una compensación total a todos los actores intervinientes, ¿no? Y dice la imagen, ¿no? Nosotros trabajamos duro para satisfacción de nuestros clientes. El futuro del desempeño remoto va justamente a enfocarse en este punto, la compensación total. Porque si yo como empresa solamente visualizo mi ganancia, ¿no? A costa de la explotación, por ejemplo, de mis colaboradores o de los empleados, voy a ser una empresa que tarde o temprano va a sucumbir al cambio. Si yo como colaborador solamente busco mi beneficio, ¿no? Y le quiero sacar la vuelta a la empresa, quiero echarme a dormir, no cumplo con, más que con el horario, ¿no? Hay que meternos algo en la cabeza, ¿no? Más que con el horario, no se trata de cumplir con horario, se trata de dar los resultados, se trata de generar valor a la organización. Porque cumplir con el horario, yo puedo estar 8 horas, hasta 16 horas de repente frente a una computadora.
pero si no agrego valor, ¿cómo es que formo la distinción en la empresa? ¿Cómo es que yo llego a resaltar de entre las demás personas en la organización? ¿Cómo es que yo logro ser aquel colaborador de alto impacto? ¿No? Y a eso debo apuntar, justamente a ser un colaborador requerido y de alto impacto en la organización, ¿no? Bien. El freelance, ¿no? Es algo que ya se viene pues manejando de algunos años atrás, no es nuevo tampoco, pero se ha acentuado más dentro del ámbito de trabajo remoto, ¿no? Y obviamente de cara a esta pandemia, ¿no? El freelance es un trabajador autónomo cuya función pues es prestar servicios a terceros para conseguir una compensación económica, ¿no? Podríamos decir que trabaja para sí mismo y lo mejor de todo que no tiene jefes, ¿no? O al menos no los que tienen pues un jefe riguroso, ¿no? Ser un trabajador freelance se caracteriza por la flexibilidad, o al menos así debería de ser, puesto que esos trabajadores pueden elegir horarios de trabajo y las tareas que quieren realizar. Y es que existe esta especie también de libertad, ¿no? Frente al trabajo freelance, pero también hay un tema, ¿no? El freelance también requiere de mucha responsabilidad, porque si yo voy a hacer un freelance, de repente que trabajo cuando me levanto y si me levanto a la 1 de la tarde, ahora empiezo a trabajar, ¿no? Entonces como que muchos frutos tampoco va a rendir. En realidad, sea de donde sea y adoptemos como adoptemos el tema de trabajo freelance, o ya sea por organización, o ya sea por emprendimiento, necesitamos darle ese punche, ¿no? Ejercerlo con responsabilidad porque de eso dependemos, ¿no? Bien. Tenemos aquí una imagen sobre el esquema del teletrabajo en América Latina, justamente cómo es que se viene gestionando, y nos indican justamente que ya hay empresas, ¿no? Un porcentaje importante de empresas realizando pues el uso de servicios en la nube, por ejemplo, ¿no? Que ha resultado de gran importancia en estos tiempos. El 58% de empresas en América Latina no ofrece movilidad laboral. Para 2020 se prevé que el 50% de los trabajos serán remotos. Este esquema se realizó pues 2 años antes, en el 2018, donde ya se avisoraba, ¿no? Este trabajo remoto, pero al menos no en la medida en que pues vino, ¿no? Con la pandemia. El 54% de empresas implementó el teletrabajo por petición de sus empleados. Sin embargo, pues no daba grandes frutos tampoco. No es que todos querían adoptarlo, ¿no? Porque había ese cierto nivel de desconfianza, ¿no? Como ya les manifestaba anteriormente. Pero finalmente tuvo que terminar adoptándose. Ahora, tenemos, por ejemplo, los gobiernos más digitalizados de Latinoamérica, Índice de Desarrollo de Gobiernos Electrónicos en el 2020. Y es que no podemos dejar de lado el hecho de que el gobierno, ¿no? En el caso de nuestro país, también impulsó el tema del trabajo remoto, ¿no? O teletrabajo, en consecuencia justamente para poder pues mantener a salvo, ¿no? A los trabajadores. Es así, ¿no? Que Perú se encuentra pues a nivel de América Latina entre los más bajos, ¿no? Y se mide las capacidades digitales de los gobiernos en cuanto a servicios en línea, infraestructura de telecomunicaciones y capital humano en 193 países. La fuente son las Naciones Unidas. Y es que si bien es cierto, en el caso de nuestro país, ¿no? Muchas organizaciones, entidades estatales ya venían abordando el tema del trabajo remoto, pero en un porcentaje bastante bajo, ¿no? Lo venían abordando. Ahora, en medio de esta pandemia, prácticamente todas las instituciones desde el ámbito pues, estatal tuvieron que abordarlo de un momento a otro, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos. De acuerdo justamente a una encuesta, un estudio realizado pues por la empresa Deloitte, es que se evaluaron estas competencias de cara a este futuro tan inmediato, ¿no? Este estudio se realizó pues en septiembre del 2020 y nos dio luces, ¿no? De cómo es que venían pues preparándose las organizaciones en base pues a este tema del trabajo remoto. Se entrevistó a 41 organizaciones de todo el mundo, grandes y pequeñas, sobre las siguientes 3 áreas, ¿no? ¿Cuáles son las futuras competencias de la fuerza de trabajo, ¿no? De manera específica en relación con las competencias humanas y sociales? Y es que recordemos que
tan importante como, como el conocimiento técnico, por ejemplo, alguna carrera, son también las competencias sociales, las habilidades, ¿no? Propias de cada ser humano. ¿Cómo podemos evaluar las futuras competencias de la fuerza de trabajo? ¿Cómo pueden las organizaciones crear su base de competencias necesarias para triunfar en el futuro? Es así que se llegó a determinar, ¿no?, que las competencias actuales con las que se cuenta, ¿no?, son claramente valoradas en el ámbito empresarial y nos habla de la comunicación y la colaboración, ¿no?, del pensamiento pues analítico y resolución de problemas, la capacidad de adaptación y flexibilidad, la creatividad e innovación y el liderazgo, ¿no? Pero sumadas a estas competencias actuales, también tenemos, y se habla, ¿no?, al menos en este informe, de la importancia también de las competencias digitales, que era algo que no estaba muy desarrollado, ¿no?, al menos en el ámbito de nuestro país, como que nuestro país no había adoptado, ¿no?, en gran medida el desarrollo de estas competencias. Muchas de las personas cuando nos pasaron a cuarentena no sabían usar plataformas digitales, no sabían usar ni siquiera el Zoom, ¿no? Es así que las competencias más relevantes en general en la fuerza de trabajo justamente requiere de competencias digitales, esa capacidad de adaptación y también de flexibilidad, la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, nos indica que menos de la mitad de las empresas declaró que las competencias arriba mencionadas se aborden en todas las áreas de las políticas de recursos humanos. Algunas manifestaron en este tema que este tema se aborde en el aprendizaje, la contratación o las estrategias de gestión de talento, por ejemplo, en los marcos de liderazgo y desempeño. Es así que hoy en día pues ya se evidencia, ¿no?, una mejor dinámica frente a la adopción y al trabajo de estas competencias, que son requeridas justamente en este entorno de medir el desempeño, ¿no? Los resultados de las entrevistas son coherentes y se fundamentan en las recomendaciones de liderazgo intelectual de Deloitte, ¿no?, extraídas justamente de aquel informe de tendencias globales de capital humano 2020. Y es que dentro de las tendencias han evidenciado, ¿no?, una capacidad bastante importante, una habilidad bastante importante que de alguna u otra manera todos hemos desarrollado en medio de esta situación, que ha sido pues invertir en resiliencia para futuros inciertos. Si bien es cierto, este tema del coronavirus a todos nos cogió pues desprevenidos, si existiera, ¿no?, alguna pandemia adicional a esta, que ojalá no sea, ya no vamos a estar tan desprevenidos, ¿no? Esta fue como una especie de tsunami sin haber escuchado la alarma, ¿no?, o la alerta frente a esto, ¿no? Muchas personas pues se ahogaron en estas circunstancias, muchas otras no, pero hoy estamos más preparados que antes, ¿no? Por eso que cuando escucho que dicen voy a empezar desde cero nadie está empezando, ¿no? No podemos empezar desde cero porque ya contamos con experiencia de trabajo, ya contamos con la experiencia de cómo saber comportarnos frente a una situación de crisis, ¿no?, como la que se ha suscitado por este tema. Lecciones aprendidas de la crisis provocada por la pandemia. Frente a los eventos imprevistos, la flexibilidad de los empleados para cambiar a la modalidad de teletrabajo resulta útil. Sin duda alguna, los actores principales en medio de este tema del desempeño y del trabajo remoto han sido justamente los colaboradores de cada empresa, porque en la medida que ellos han adoptado el cambio es que se ha podido justamente recurrir a este trabajo y en base a eso es que se realizan también las mediciones de desempeño, ¿no? La competencia, aprender a aprender, es esencial. En el contexto de la pandemia y de la probable ejecución del perfeccionamiento y la readaptación de las cualificaciones, la capacidad de las personas de impulsarse a sí mismas para iniciar el aprendizaje permanente por vías formales, no formales e informales, marcará la diferencia entre aquellas que sufrirán menos y más en esta situación, ¿no? En la medida que uno adopte
este cambio, esta adaptación, ¿no? Es que las personas en realidad van a sufrir o no sufrir más, ¿no? Si nos adaptamos al cambio, sufriremos menos. Si no nos adaptamos, obviamente vamos a sufrir más. Es importante garantizar un enfoque que contemple el derecho a fallar. Nada en la vida es infalible, ¿no? Todas las actividades que al inicio se recurrieron para hacer, ¿no? En medio de esta coyuntura en la que nada era cierto, más bien todo era incierto, se han cometido muchos errores, muchas fallas, incluso, ¿no? En el ámbito de medición de desempeño. Se pretendía hacer la evaluación de desempeño en base a herramientas que se daban en entornos presenciales cuando eso no garantizaba una buena evaluación. Centrarse en los resultados, ¿no? En lugar de prestar atención a las horas que se pasan en la oficina. Es así justamente como se adopta, ¿no? Esta nueva forma de ver hoy en día la evaluación de desempeños. Ya no puedo evaluar a una persona en base a la presencialidad, sino más bien, ¿no? A considerar el hecho de que me brinde pues los resultados esperados, ¿no? Y basándose en esta metodología SMART, ¿no? En base a objetivos. Algunos trabajadores, como aquellos que pertenecen a la generación de más edad, no se sienten cómodos con el cambio, por lo tanto, utilizamos instrucciones sencillas paso a paso. Hay personas que les cuesta mucho adaptarse a la realidad, pero también mucho depende de cómo se les explique, ¿no? Y de lo que se trata es hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? No hay necesidad, pues, de estarlos enfermando tanto, ¿no? Con cosas tan complejas. Tenemos hoy en día empresas como Google y como Facebook. Google ha establecido el trabajo remoto indeterminado para sus trabajadores que así lo requieran, que crean que de esa manera pues van a obtener mejores resultados. Google les ha dado esa carta libre a sus trabajadores para que ellos decidan cómo trabajar de forma indeterminada, de forma ilimitada, ¿no? Incluso cuando la pandemia ya se haya controlado. Esto ha brindado pues otra perspectiva desde el ámbito de los empleados, dándole mayor flexibilidad, ¿no? Y mayor poder de decisión, porque ya no están sujetos solamente a las leyes del país, donde pueden establecer que retornen o no al ámbito presencial, sino que pueden realizar su trabajo desde donde estén. Esto ha significado que las evaluaciones de desempeño que realizan aumenten mucho más la satisfacción del empleado. Y como ya veíamos, parte de aquella medición de desempeño también tiene que ver mucho con la satisfacción y la motivación del empleado. En tanto el empleado vea que lo están cuidando, ¿no? En tanto el empleado vea que apuestan por él, pues claramente el compromiso también aumenta, ¿no? Lo mismo pasa con Facebook. Los gigantes tecnológicos son los que menos han sufrido en este ámbito de adaptación al cambio, ¿no? Son los que menos han sufrido. Es más, al contrario, han aumentado muchísimo más su valor en la bolsa, su capital, etcétera, ¿no? Porque ellos ya venían adoptando el trabajo remoto, ¿no? Y las evaluaciones, pues, claramente se han tornado de mayor satisfacción al saber que van a seguir haciendo su trabajo desde casa. Amazon es otro que se ha beneficiado, las ventas han subido, su valor en la bolsa también, mantienen, ¿no? esta tendencia a que el trabajo remoto sea una constante, ¿no? Sobre todo para los que no requieren presencialidad. Igual, la medición de desempeño se sigue realizando y se basa en el logro, pues, de objetivos, ¿no? Coca-Cola es otra de las empresas que mide también el desempeño de sus colaboradores. Hoy en día ya los que están en el ámbito remoto ya sabemos que hay parte presencial también en esta cadena productiva, ¿no? Que de hecho es inevitable tenerla, ¿no? En estas empresas, por ejemplo, de bebidas, ¿no? Parte son presenciales porque se dedican pues a la producción, a la fabricación, a la distribución, y parte, ¿no? Administrativa que lo puede llevar desde el ámbito por remoto. Al igual que las otras empresas, también se establecen estas medidas o estas evaluaciones de desempeño que ayudan justamente a seguir evaluando, y los estándares indican de que no ha habido mayores cambios sustanciales, ¿no? Bien.
Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.